Ok, buenos, ok, buenos días a todos. Bendiciones. Bienvenidos a la sesión de hoy, la sesión de didáctica de la enseñanza de la estadística. Hoy es nuestra sesión número 3. Recuerden que la primera estuvimos conectados, la segunda era a distancia, no nos conectamos y hoy nuestra tercera sesión en donde vamos a estar compartiendo ciertas ideas importantes en cuanto a la enseñanza de la estadística. Primero que nada, darle las gracias a Dios que nos tiene aquí. Dios nos ha traído, nos ha dado esa oportunidad de poder estar aquí con vida, poder estar con vida en donde siempre más que un día más de vida es una oportunidad que nos da para poder arreglar muchas cosas. Siempre hay algo que arreglar, ya sea en nuestra vida, en nuestra familia, en algo y bueno, ir en ese proceso de mejorar las cosas malas que se han hecho, ya no hacer las malas, sino tratar de encaminarnos por lo que es el buen camino y sobre todas las cosas también agradecer a Dios, alabar su nombre y también ayudar a toda persona en que nos rodea y con quienes tratemos, ¿verdad? Siempre ser tratar de ser ese modelo positivo para los demás y tratar de ayudar a los demás también, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. No solo a mandar, sino a enseñar con su ejemplo de vida cómo debía de ser la cosa para poder así heredar en un futuro lo que es la vida eterna. También agradecidos con cada uno de ustedes por elegir a esta institución, Nueva Luz, para que seamos partícipes de lo que es su profesionalización, ser partícipe de ese crecimiento profesional de cada uno de ustedes. La última sesión estuvimos viendo algunos aspectos de lo que era la estadística, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, problemáticas que se pueden ver, ¿verdad? Siendo la estadística un área sí, una área o una parte de las matemáticas en donde es muy aplicativa. Tiene que ver con recopilación de información y cómo plasmarla, que se pueda analizar y más que analizar y descubrir comportamientos, también intuir o ir más allá, predecir, pronosticar, modelar fenómenos, situaciones para poder dar una eh, posible pronóstico, algo de que pueda suceder de acuerdo a los modelos, con los modelos construidos, con los datos ya recopilados. Les dije que en el grupo teníamos no solo profesores de matemáticas, teníamos también, creo que una o dos que se dieron a conocer maestros, ¿verdad? Importantes, y mis respetos, porque ellos también, de una forma u otra, nosotros agarramos los muchachos, ya vienen que saben leer, unos con un grado mayor de lectura, de análisis, saben hacer operaciones matemáticas, sí, pero el maestro agarra al muchacho desde cero y le enseña a cómo hacerlo. Mi respeto por ello. Y un gusto tenerlos también aquí en nuestra clase. Le dije que le iba a traer unos problemas. No para que resolviera, no, si ya todas las asignaciones están en la plataforma, así, ¿verdad? Eh, las conclusiones o los resultados que usted haya dado de acuerdo a lo que se le pide en cada una de las asignaciones, ya se lee, bueno, pero acá es problemas no para que resuelvas. Lo que yo le dije que le iba a traer problemas que usted puede hacer o realizar antes de la introducción a un tema, en el caso de la estadística, antes de la introducción de un tema en donde usted los puede plasmar, presentar en cualquier área de trabajo que te encuentres. Ya no es solo hablar de una área rural, que no haya tecnología o que no, también se dan en áreas urbanas en donde puede haber tecnología, pero sin embargo no hay los equipos, y si hay los equipos en donde usted pueda plasmar algo digital, un data show,
proyector o una computadora puede que sí haya en el plantel educativo, pero estén dañados, qué sé yo, todo puede pasar, todo es posible, así que usted buscará también la forma. También en el área que está, los problemas que vamos a ver son problemas que te estoy presentando. Te presentaré para que tú lo veas, lo analices y lo adaptes a tu área de trabajo, lo adaptes al medio ambiente en donde se desenvuelve el estudiante. En otras palabras, lo contextualices. No puedes hablar en un área rural por decirte algo. Si la maestra que tenemos aquí o alguno de los docentes esté trabajando en un área rural en donde comarca, por decir algo, y de repente vayas a hablar de un avión de este modelo, del otro, porque hay un ejemplo de eso que te traigo para hoy. Tú lo adaptas. La idea es cómo se puede hacer matemática, cómo se puede hacer estadística aquí con unos ejemplos y que tú lo adaptes al medio ambiente en que se desenvuelve el estudiante, ¿verdad? Ahora bien, antes que eso, voy a compartir pantalla, voy a cerrar el video para que se pueda, haya mejor transferencia de información. Y voy a compartir la pantalla para presentarle. Antes de esos problemas traje una parte teórica importante allí. Vamos a ver, una parte importante. Como decía aquí, didáctica de la enseñanza de la estadística, sesión 3, profesor Esteban Kier y el número. Dice, el desarrollo del pensamiento lógico matemático en la estadística. Traigo a colación este desarrollo del pensamiento porque había un psicólogo, un estudioso, un científico, que hablaba que el individuo posee distintos tipos de inteligencia o distintos tipos de pensamiento. Esos distintos tipos de pensamiento, Gardner él los clasificó en eh, lógico matemático, otro pensamiento era el lingüístico, otro el kinestésico, otro el intrapersonal, relaciones intrapersonales y así sucesivamente. Él las clasificó. Eh, Hacía énfasis en eso porque era lo que hacía la diferencia entre distintos individuos, porque uno es bueno en matemáticas, porque otro es bueno hablando, la parte lingüística, otro es bueno en la parte de ejercicio, deporte. Y bueno, él la clasificó de acuerdo a sus estudios en estos tipos de inteligencia que te mencioné. No te los mencioné todos, son como 7, 8. Te los menciono. Y él decía que el individuo se le desarrolla una más que otra. No es que el que es bueno en matemático, en el pensamiento lógico matemático, no tenía la inteligencia o el pensamiento kinestésico ni el lingüístico, sino que sí los tenía, pero el que más estaba desarrollado era ese, el lógico matemático, o el que es kinestésico, aquel de deporte lo tiene más desarrollado, pero no quiere decir que no tenga los otros tipos de pensamiento, los otros tipos de inteligencia. Lo que podríamos decir acá también que es el don o la habilidad que le dio Papá Dios a cada uno. Ahora, haciendo énfasis en lo que nos compete aquí, el desarrollo del pensamiento lógico matemático, aquel que tiene esa habilidad, sí, perfecto, no hay problema. Pero ¿cómo estimular también al que no la tiene? No lo vas a lograr como aquel que sí tiene ese pensamiento desarrollado, pero sí por lo menos a ese otro individuo ese pensamiento lógico matemático también que lo vaya ejercitando. No lo va a lograr como el que ya lo tiene ejercitado o el que ya nació con eso, pero sí se lo va a estimular para que desarrolle un poco más. Ese pensamiento lógico matemático en distintas áreas de la matemática, de repente puede pasar que se estimula y el individuo muchas veces no lo nota. Ese desarrollo del pensamiento lógico matemático lo va a llevar a una capacidad de razonamiento mayor. Puede ser que en áreas de la aritmética, del álgebra, del cálculo, precálculo, el individuo resuelva problemas y llega un momento que la pregunta, ¿y eso para qué me sirve? Hay aplicaciones, sí, en la vida real, en las profesiones, ¿verdad? A nivel ya de científico,
de hacer descubrimientos, de mejorar procesos, sí. Pero más que eso, también cómo ese resolver los problemas, detenerse, ya no es que se le ponga un problema y empieza a resolverlo lo loco, no, sino ya detenerse, analizar qué sé, qué tengo, qué me están dando y cómo puedo resolverlo en ese proceso. Puede que pase en minutos, en segundos, ese proceso, pero ya se está estimulando lo que es ese razonamiento lógico matemático, ese pensamiento lógico matemático, y el individuo comienza a aumentar su capacidad de análisis. Eso es a lo que lleva la matemática. A uno, porque nos sirve para aplicación, vemos más allá, pero a otros que no van a ser docentes de matemáticas, los ayuda a que su capacidad de análisis se aumente, ¿verdad? Eso es lo que debe llevar el pensamiento lógico matemático. Aquí, ¿qué menciona o de qué trata ese desarrollo lógico, como mencionaba aquí, del pensamiento lógico matemático, pero específicamente en la asignatura que estamos viendo? Debe llevarte a un razonamiento analítico, es decir, la capacidad de descomponer un problema en partes más pequeñas y analizarlas por separado. ¿Cómo puedes identificar patrones? O cómo el individuo, el estudiante puede identificar lo que son patrones, tendencias y relaciones entre variables. Puede ser que esté el problema, puede ser que esté el fenómeno, pero a simple vista no, hay que recopilar la información. Se recopila la información, por eso dice, descomponer un problema grande en pequeños. ¿Y cómo yo puedo analizarlo? Un fenómeno, descomponer cuáles son los factores en ese fenómeno y hacer, recopilar información. Los factores pueden ser salir variables cuantitativas, cualitativas. Como yo recopilo esa información y como menciona aquí, identificar patrones. Después que yo recopilo esa información, recuerde que lleva un proceso de estadística. Hay un fenómeno, hay un problema. Bueno, me planteo preguntas, respondo las preguntas. ¿Cómo? En ese proceso de responder preguntas, recopilo información. La información es muy numerosa. A veces con números no la puedo ver, la tabulo, esa tabulación. En tablas meto la información. Puede hacer que no se observe nada todavía, entonces me voy al siguiente proceso. El siguiente proceso es la graficación de todos esos datos. Al momento de graficar datos, puede hacer que ya esté más clara lo que menciona aquí, la identificación. Ya esté más claro la identificación de patrones. Mira, tal factor tiene este comportamiento, se está repitiendo. Ya se comienza lo que es la identificación de esos patrones, las tendencias, hacia dónde puede ir y relaciones entre variables. Entre variables? ¿Cómo se pueden relacionar esas variables que están incidiendo en ese fenómeno, en ese problema? Y también aplicar una lógica deductiva para llegar a conclusiones a partir de los datos. Es decir, ¿qué puedes deducir? ¿Qué concluyes tú de acuerdo a estos datos que tienes? De acuerdo a esta a estas gráficas que tiene, de los datos que recopilaste. ¿Qué puedes concluir? ¿Qué puedes deducir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué puede pasar? Eso es lo que te lleva el razonamiento lógico matemático, el lógico, sí, matemático, aquí en la estadística. Tiene que ver, uno de los factores, un elemento es el razonamiento analítico, otro elemento, el pensamiento cuantitativo. Una habilidad para trabajar con números, medidas y magnitudes. ¿Cómo puedes trabajar con ellos? Mira cómo se va mezclando la cosa. ¿Cómo va recopilando esos datos? Habilidad dice para trabajar con números. La habilidad para trabajar con medidas, con magnitudes. Ya está entrando aquí en juego muchas áreas de la matemática, muchos temas. No solo los números, no solo operaciones con números, sino sistemas de medidas. ¿Cómo vas a recopilar esos datos? Si los datos los vas a recopilar, por decirte algo, sean medidas por decirte algo, de longitud. ¿En qué vas a medir? Unos datos van a estar en centímetros, en pulgadas, en metros, kilómetros, qué sé yo. O sea, el tipo de eh, áreas de la matemática o diferentes temas
tópicos de otras áreas de la matemática, cómo se van mezclando aquí, hacia dónde te va llevando ese pensamiento. Dice, comprensión de conceptos como probabilidad, distribuciones, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. O sea, cómo vas comprendiendo todos esos conceptos. Probabilidad es, eh, puede pasar o no puede pasar. ¿Qué pasa? Tenemos todos los factores, recopilaron la información y tienen todos los factores, tienen todos los datos, ajá, los datos, los tabulas, los graficas. Bueno, según las gráficas, según lo que tenemos, de los datos recopilados, las gráficas que tenemos, hay una probabilidad de que ocurra esto, de que llueva, por decirte algo, ya una alta probabilidad. A eso es lo que te lleva. Comprensión de conceptos como probabilidad, las distribuciones, cómo están distribuidos los datos de rangos, de tal a tal rango, están distribuidos así de esta forma, lo que son las medidas de tendencia central, hacia dónde está la mayor concentración de datos, ya sea media, moda, mediana, buscando un dato central, moda, un dato que más se repite, una media, un valor que puede ser el central hacia el cual se acercan todos los valores, es el punto de equilibrio, la balanza, esa media o ese promedio, ¿verdad? Y también en el pensamiento, el factor para el pensamiento cuantitativo, también se puede ver lo que es la capacidad de realizar cálculos, interpretarlos y extraer el significado. Vamos a ver algo. Sí, ajá, seguimos acá. Dice aquí, dice 4, resolución de problemas. Vimos lo que era razonamiento analítico, pensamiento cuantitativo, ahora un tercer factor, lo que es un tercer elemento, resolución de problemas. Identificar el problema estadístico a resolver. ¿Cuál es el problema que vas a resolver? Cuando identificas cuál es el problema que vas a resolver, entonces vas a planificar. El estudiante va a planificar un enfoque sistemático para recopilar, organizar y analizar datos. O sea, ¿cómo voy a hacer para recopilar la información? Un enfoque sistemático es un enfoque ordenado, secuencial. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Cuáles son las preguntas que voy a realizar? O si es una entrevista, buscar esa información. O cuáles son las preguntas que me voy a hacer yo o el estudiante para buscar los datos, para encontrar esos datos. Ahora, no solo hacer las preguntas, sino buscar la información, recopilar esa información. Después que la recopila, como te mencioné, organizar y analizar los datos, lo que es el proceso estadístico, recopilación de información, tabulación, y en la tabulación tú organizas, los ordenas, ¿verdad? Para luego analizarlo. Si no se logra un análisis, no se logra visualizar algún patrón, entonces nos vamos a lo que es la gráfica, ¿verdad? Eso es lo que te menciona aquí. En esa resolución de problemas vas a recopilar, organizar y analizar datos. Aplicar los métodos y técnicas estadísticas adecuadas, métodos y técnicas estadísticas, o sea, para poder analizar, interpretar los resultados y extraer conclusiones lógicas. Después que ha hecho todo, encontrado medida de tendencia central. Mira, observó que dentro de esa medida de tendencia central, oye, la moda es tal cosa, pero eso significa que es un dato que se está repitiendo mucho dentro de esta problemática, dentro de este fenómeno que estamos estudiando. Pero de todo ello, el que más se está repitiendo, sí, también puedo destacar de que hay uno que es el central, que está en medio de todos. ¿Qué significa dentro de mi fenómeno? O uno que es el punto de equilibrio, la media, promedio, que es qué es lo que significa dentro de mi fenómeno. Y a través de ello, entonces, llegar a extraer conclusiones lógicas, lo que me produce el fenómeno, lo que está contribuyendo a este fenómeno o a esta problemática. Y cuando descubre eso, llega a esas conclusiones, puede llegar eh, a recomendaciones. Si se sigue así, se sigue comportando nuestro fenómeno y va a seguir ocurriendo esta problemática. O ocurre este fenómeno.
Pero si corregimos acá estos factores, si se pueden corregir estos factores acá, puede que se mejore la situación y se resuelva la problemática. Eso es lo que se quiere, ¿verdad? Llegar a ese tipo de conclusiones. Mire, más que resolver problemas, significa esa capacidad de análisis del individuo, que es lo que estamos diciendo que se acrecienta solo con el tipo de actividades que pongamos para lo que es el aumento de esa capacidad de análisis a través del pensamiento lógico matemático. Dice modelización y abstracción. Aquí viene un poco más. Esto es ¿qué puede ver más allá del fenómeno del cual ya obtuvo los datos y lo analizó? Modelización y abstracción. Modelización es establecer modelos. Mire, de acuerdo a la gráfica que tenemos, profe, de acuerdo a la gráfica que tenemos esto, me parece que si los datos que recopilamos es hasta hoy, de repente me parece que mañana puede pasar esto, o pasado mañana puede pasar lo otro, o el miércoles o la otra semana, o dentro de un mes puede pasar esto, porque mire el comportamiento que lleva nuestra gráfica por meses. O sea, eso es lo que se quiere, hacer un modelo y que se pueda interpretar, sacar las probabilidades o pronósticos de que algo pueda suceder o no. Dice aquí, dentro de este punto de modelización y abstracción, capacidad de representar fenómenos del mundo real mediante modelos estadísticos. Yo estoy hablando de modelos matemáticos estadísticos, va lo mismo. Dice, utilizar herramientas matemáticas y conceptuales para simplificar la complejidad. Hay aquí, para el que es matemático, en donde hay datos y los datos no se, dentro de las gráficas de los datos no se ajusta a nada de lo que conocemos en matemática, gráficas de funciones. Entonces, ¿qué se hace? Se ajustan. Hay puntos y yo puedo ajustar todos esos puntos a una recta de mínimos cuadrados. Puedo linealizarla. Puede ser que tenga un comportamiento parabólico. Hoy yo lo puedo linealizar a través de logaritmos. Yo linealizo, trato, le busco utilizo esas herramientas matemáticas para poder ajustar todos mis datos a un modelo matemático, a una ecuación, en donde yo pueda predecir. Y cuando digo predecir, está involucrada la probabilidad, porque una cosa son los factores o los datos que he recopilado de la naturaleza, de la realidad, y cuando yo lo ajusto a una ecuación, ya está aumentando el error. Por eso que se dice que cuando hay los modelos, entonces, y usted va a predecir algo, entra en juego la probabilidad, porque pueda que sucede, sí, el modelo matemático, el análisis que llevo aquí de mi gráfica me lleva a decir que puede pasar esto, un 99% de que suceda esto, pero eso no descarta que el 1% que hace falta no pueda suceder. Aquí entra en juego lo que es la probabilidad. Hay una gran tendencia al que el 99% ocurra esto, pero no quiere decir que el 1% no ocurra. Pero todo el modelo matemático me lleva hacia allá, a minimizar esas probabilidades de que, o que minimizar lo que es el error. Todo con lo que es esas herramientas matemáticas. Y menciona también hacer generalizaciones y proyecciones a partir de modelos. Lo que estoy mencionando, ir más allá. Hay otro punto, que es el punto del pensamiento crítico, cuestionar supuestos, evaluar la validez de los datos y la fiabilidad de los resultados. Hay resultados, hay validez. Y ahorita vas a ver en los ejemplos que te traje, en donde se puede llevar a una discusión los problemas que hay. Y más que resolver un problema, se trata de llevar al chico a lo que es la discusión, ese conflicto cognitivo, ese conflicto en donde hay una discusión, no pelea física, sino una discusión, y no es tampoco que impere la razón, sino una discusión en donde cada uno defiende su punto de vista de acuerdo a lo que está viendo en la gráfica o de acuerdo a lo que está viendo en la obtención de datos, las tendencias, las probabilidades, qué tan válido es lo que ha recopilado, es llevar a ese tipo de discusiones para llegar a la solución del problema y posteriormente a lo que es las conclusiones del fenómeno o la problemática estudiada. También pensamiento crítico en donde al identificar sesgos, las limitaciones y fuentes de error.
se recopilaron estos datos, pero mira, aquí puede haber un sesgo, una dispersión, puede haber un error aquí. ¿Cómo se puede hacer para minimizar ese error y que mis datos sean más fiables? O que el dato recopilado de dicho factor o de dicha variable, ese error sea menor. Eso es llevar a ese pensamiento crítico. Y por último, lo que es la comunicación y la representación, o comunicación y representación. Una capacidad de comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos estadísticos. Utilizar gráficos, tablas, visualizaciones para representar e interpretar los datos. Cómo adaptar el lenguaje y la forma de presentación al público objetivo, o sea, cómo lo lleva a que esa recopilación, todo ese trabajo estadístico que ha hecho, recopilación, información, tabulación, graficación, análisis, interpretación, conclusión, sí, dentro del área técnica acá, ¿verdad? Dentro de su matemática, dentro de su estadística, cómo él puede ir y adaptar esa conclusión a la cual llegó y presentársela a alguien que no está estudiando estadística o a alguien que no está estudiando matemática. ¿Cómo puede presentar esa información o esas conclusiones o esa interpretación y pronóstico a un público en un lenguaje un lenguaje sencillo, explícito y entendible? Llevar a esa capacidad. ¿Cómo hacer esa conexión, verdad? Entre el lenguaje tecnicista al lenguaje del público. Ahora, como les dije, aquí ¿cómo que es? Unos problemas, creo que traje 3 o 4 problemas para el análisis, que usted lo puede hacer previo a, porque hay distintos enfoques de enseñanza, podría decirse así, varios tipos de enseñanza, en donde, ya comparto de nuevo, en donde usted lo tradicional, el inicio, desarrollo y el cierre. Usted inicia la actividad con alguna una lluvia de ideas, pues conceptos previos al tema. Luego da su tema, desarrolla la clase. Al desarrollar la clase, pueda que usted dé el siguiente orden, el tema o el título del tema, la teoría, si hay teoría, el ejemplo o ejemplos, luego ponga un taller formativo, luego un taller sumativo o un ejercicio, y cerró el tema y vuelve de nuevo el ciclo con el siguiente tema o el siguiente subtema, ¿verdad? Un ciclo. Pero puede ser que también haga otras cosas previas. Presente un tipo de actividad como estas antes de dar gráficas, antes de dar funciones, antes de dar cómo tabular los datos. Yo puedo presentar este tipo de actividades para ir despertando el interés en el individuo. Cómo usted lleva en un aula de clase donde hay varios estudiantes a un conflicto cognitivo. Un conflicto cognitivo en donde es una discusión por el análisis de lo que está observando. Tenemos aquí el primer ejemplo que les muestro. Dice, la cola de la parada del autobús. ¿Qué dice? Veamos en esta primera imagen que se encuentra a la izquierda. ¿Quién está representado por cada punto del diagrama inferior? Aquí está al lado. Dice, ¿quién está representado? Mira que aquí tenemos personajes. Tenemos a Alicia, tenemos a Marta, tenemos a Pili, tenemos a Daniel, tenemos a Carlos, tenemos a Lola y tenemos a este individuo aquí de brazo, casi no se ve, está pequeño, un individuo de brazo que se llama Javi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas tenemos aquí. Luego se nos da una gráfica. La gráfica tiene 2 variables. Una variable que es la altura de esos individuos y la otra que es la edad de esos individuos también.
se nos dan los puntos. Mire que no se nos da escala, es decir, no se nos da ningún número aquí. Si es altura, no se nos dice si es centímetros, milímetros, pulgadas, pies, no se nos dice nada de eso. También la edad. No se nos dice nada, solamente el eje altura y el eje vertical, que es edad. De acuerdo a ello, no se nos da nada. Indirectamente o explicativamente, explícitamente no se nos dan datos numéricos. Solamente se nos dan las imágenes con los nombres y los personajes aquí, las figuras de los personajes, las imágenes de los personajes. Y se nos pide que identifiquemos. Entonces, el 7, ¿quién será? Alicia, Marta, Pili, Daniel, Carlos, Lola o Javi. El 6, ¿quién será? Alicia, Marta, Pili, Daniel, Carlos, Lola, Javi. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Quién será? De acuerdo a esa gráfica. Recordándote que aquí no hemos dado recopilación de datos, tabulación de datos, gráfica de los datos, análisis de los datos. No hemos hecho nada. Estamos haciendo un cambio. No he dado nada de eso. Estoy dando esto solamente, la introducción, para motivar la gráfica. Y entonces digo, entonces, ¿quién será? Recuerda que aquí empiezo en este punto común, la intersección, y conforme va avanzando hacia la derecha, va aumentando la altura, porque es el eje de la altura. Aquí empezó en 0 y aquí empieza, va aumentando la altura. Igual que acá, empezó en 0 y conforme va aumentando la edad. En meses, en días, en años, ahorita, no importa. Lo importante es que va aumentando la edad en este eje vertical. Lo importante aquí es la altura, profe, en centímetros, milímetros, qué sé yo, pulgada, no importa. Ahorita no interesa. Lo que interesa es que yo sé que desde aquí empezó en 0 y va aumentando la altura de los individuos. Empezamos a analizar. Este punto está bien bajito. Si usted lo ve, y a lo que debe llegar esa discusión de los muchachos, puede ser que el primero diga, bueno, pero mira este que está aquí, ajá, el más bajito, el 7. ¿A quién es más bajito ahí? No, que es Pili, en la altura, más bajito. Pero puede que otro observó que es Javi, que es el de brazo más pequeño. Ajá, entonces, ¿quién puede ser? Ah, vamos a poner que es Javi. Pero recuerda que está ligado los dos datos, las dos variables, no solo lo que es la altura, sino también ligado lo que es la edad. Aquí puedo concluir que entonces conforme va el que está más cerquita, aquí también abajo, entonces se trata de que es el que tiene menor edad, menor altura, pero también a la vez la menor edad. Puedo concluir que en este caso sería Javi. Pero pueda que yo como docente le diga, vamos con el 1, pues ¿quién puede ser el 1? Chuleta, aquí si vemos el 1, dentro de las alturas, este eje de las alturas, el 1, ajá. Fíjate que en este número que hay aquí, esta altura de aquí, no el número, sino la altura que hay aquí. En esta altura de aquí, tengo dos individuos, el 1 y el 4. El 1 y el 4, ¿qué quiere decir? Que son dos personajes que tienen la misma altura. Me fijo acá, dos personajes. Voy a buscar quién es el 1, pero en la misma línea del 1, a la misma altura, tengo dos personajes. Tengo al 1 y tengo al 4. Estoy averiguando quién es el 1, ¿verdad? Me fijo, entonces hay dos que tienen la misma altura. Si me fijo aquí, dos que tienen la misma altura. Chuleta, aquí yo tengo, pareciese que Carlos y Alicia. Alicia es un poco más alta. Pero aquí que pareciera que tienen la misma altura es Daniel y Marta. Fíjese, mira, tienen la misma altura. Entonces ya entro en un conflicto. Chuleta, ¿quién será el 1 y quién será el 4? ¿Será que Daniel es el 4? ¿O será que Marta es el 4? ¿O será que Daniel es el 1? ¿O será que Marta es el 4? ¿Por qué? Porque tienen la misma altura. Entonces analizo algo más. Ya yo sé que ellos dos son los posibles según la altura. Daniel y Marta.
Daniel y Marta. Uno de los dos es allí. Uno o cuatro. Uno de los dos es el uno. Daniel o Marta. Ahora voy a fijarme en el factor edad, en la variable edad. En esa variable edad me fijo. Ajá. Si yo me fijo en estos dos que están a la altura, el 1 y el 4 tienen la misma altura. Pero si me fijo acá, con respecto a la edad, va aumentando la edad, va aumentando la edad. Resulta ser que el 4, con respecto al 1, el 4 es más nuevo que el 1. Quiere decir que de los dos, lo que había analizado con la misma altura, Daniel y Marta, resulta ser que Marta es el 4, porque el 4 está subiendo con respecto al eje de la edad, es más nueva que el 1. Quiere decir que el 4 probablemente sea Marta. Ay, caramba, se movió esto. Que el 4 probablemente sea Marta. Y de todo lo que había analizado, entonces, el 1 es Daniel. Ya tenemos que el 7 es Javi por tener menor altura y menor edad. Ahora tengo que el 1 es Daniel. Pero si me pongo a observar aquí hay algo, mira. Ahí en la misma edad de Daniel hay otro más. Ay, ¿quién será entonces que tendrá esa misma edad? Fíjese, resulta ser que dentro de los más viejos está Daniel, pero también como más viejo de Daniel hay otro que también de igual edad que Daniel, pero tiene la misma, pero no tiene la misma altura, es más alto. Entonces aquí ya podemos ir reduciendo otras cosas. Mire, buscando quién era el 1, ya encontré quién es el 2. Quiere decir alguien que tenga la misma edad que Daniel, fíjate. Pero a la vez, como va avanzando más hacia la derecha, debe de ser más alto que Daniel. Tiene la misma edad, pero es más alto que Daniel. Quiere decir que de esto el más viejo era Daniel, pero resulta que al igual la edad de Daniel, debe ser Alicia. Entonces ya tengo que el 1, el 2 y el 7. Tengo el 1 en este caso, que es Daniel, 1 Daniel. Tengo al 2 que es Alicia. ¿Cómo deducí que era Alicia? Y tengo el 7 que es Javi. ¿Cómo deducí? ¿Cómo deducí que el 2 es Alicia? Porque tiene la misma edad de Daniel, ¿ves? Están en la misma línea, la misma edad de Daniel. Decirlo aquí, los dos son viejos, los dos más viejos, la mayor edad. Pero resulta ser que Alicia, que es la más vieja, resulta ser que en el eje de altura tiene la misma altura que el 5. Quiere decir que el 5 y el 2 que es Alicia, y el 5 tienen la misma altura. Solamente que en edad, mire que subiendo en edad, ese 5 es más nuevo que el 2. Quiere decir que entonces, si tienen la misma altura, el 2 y el 5, pero el 5 es menor, aquí tenemos. Y ya yo sé que que el 2 es Alicia, entonces el otro que tiene la misma estatura aquí, ¿ven? Sería Carlos. Quiere decir que Carlos sería el número 5. Me faltaría ver quién es el 3. ¿Quién es más bajo? ¿Quién es más bajo que Carlos? ¿Quién es más bajo que Carlos? Pero es más alto que. Mire, ¿quién es más bajo que Carlos? Tengo al 3. Más bajo que Carlos tengo a Daniel, tengo a Pili y tengo a Marta. Tengo a Daniel, a Pili y a Marta. Descartamos a Daniel porque ya Daniel es el 1. Me queda Pili y Marta. No puede ser Javi porque ya Javi es el número 7. Entonces me queda el 3, el 4 y el 6. Está entre estos tres. Pero resulta ser que según la altura, el 4 está aquí y el 3 está acá. Quiere decir que
El 4 es más bajo que el 3. Pero el 3 es más viejo que el 5. Entonces, si nada más me falta Lola, Pili y Marta, es decir, 3, 4 y 6, la única que cabe aquí, ¿ves? Porque el 4, si yo digo que Marta es el 4, resulta ser que debe haber alguien con un poquito más de altura, pero también de más edad, que es el 3. Entonces corresponde en este caso el 3 a lo que es Lola. Lo que es Lola. Quiere decir que mi 4 sería Marta y el 6 sería Pili. Conforme vas encontrando el primero, el segundo y el tercero, se van deduciendo los demás. Ahora, la idea no es tanto de resolverlo correctamente. Sí, claro, obvio que es resolver correctamente los problemas, pero más que eso es llevar a cómo se pueda hacer una discusión en donde el tema sea la interpretación del punto, en donde tú puedes llevar, no, de que el uno, no, el uno es el más viejo, el más viejo que veo aquí es Alicia, sí, sí, puede ser Alicia, sí, pero también igual que Alicia, resulta ser que además del más viejo, hay uno que está con la misma edad, ¿ves? Chuleta está con la misma edad. ¿Quiénes son los más viejos? Entonces, los que mayor edad tienen, ¿ves? Están aquí arriba, mayor edad. Entonces está el 1 y el 2, deben ser Daniel y Alicia. Pero entonces, ¿quién es quién? Entonces analizan el otro dato, el dato de altura. Chuleta, conforme va avanzando, quiere decir que entonces el 1, el 2 está más alto. Entonces ahí es donde llegas a esa discusión. Que llevarlo a esa discusión en donde sea la interpretación de los datos. Y nota algo en esta actividad. ¿Qué es lo que tú vas a notar? De que ya deduciste quién es más alto, pero también es más viejo. Quién es más nuevo, pero también es más bajito. Deduciste el orden de la altura con la edad de acuerdo a la gráfica y no tiene ni un solo dato numérico. El chico no tiene ni un solo dato numérico, no tiene la medida exacta de cada uno de ellos, ni en centímetros, ni en milímetros, ni en pulgada, ni en pie, ni en metro. Igual que la edad, no la tiene ni en días, no la tiene ni en meses, no la tiene ni en años. Lo que tú estás sacando aquí, primeramente un análisis a través de la observación de las imágenes. Estás llevándolo a antes de dar en sí lo que es la materia, el tema de la estadística, lo estás llevando a una observación analítica. Recuerda lo que mencionamos acá, el desarrollo del pensamiento crítico, comunicación y representación, resolución de problemas, modelización, razonamiento analítico, pensamiento cuantitativo. Estás desarrollando con esta imagen sin haber dado el tema, llevándolo a una discusión y están sacando conclusiones. Ellos verán de repente que están acertando en la respuesta a través de la discusión, pero más que eso, inconscientemente se está desarrollando lo que es el análisis en la observación, el observar detalles. Y cuando hay esos detalles, cómo compararlos. No se están dando ellos cuenta de eso, sin embargo, tú lo estás explotando por allí. Otro dato viene ahora. Dos aviones. Volviendo acá al tema, algo que se me estaba pasando, mencioné algo. Sí, el dato está aquí con lo que es la edad y la altura. Esto aplica para cualquier área, cualquier contexto. Ahora, si lo puedes adaptar más específicamente para la edad de tus estudiantes, perfecto, ¿verdad? El profesional en el salón eres tú. Tú la adaptas de acuerdo a las características de los estudiantes que tengas. Es más, aquí está así. Puede hacer que lleve esto en vez de una imagen, lleves objetos que ellos puedan palpar. Lleva los objetos en vez de la imagen y llevas la gráfica ya hecha. Entonces que ellos comiencen a palpar, comparar.
Ya no solo es observarlo, sino que están tocando los objetos y llegan a la conclusión de cómo es aquí en la gráfica. Tú la adaptas, el profesional eres tú, se te está dando solamente la idea y tú lo adaptas de acuerdo a las características de tu grupo o tú lo adaptas de acuerdo a la habilidad y creatividad tuya. Viene otro de los dos aviones. Aquí donde yo decía, puede hacer que yo lo lleve de avión, puede hacer que el ejemplo esté aquí de avión. Toma la idea y la adapta, la contextualiza. Puede ser que la digas de una bicicleta que tiene cambio, una bicicleta que no tiene cambio. Que la adaptes si estás en la comarca, por decirte un ejemplo eh, así que se me viene a la mente. Bueno, la velocidad de andar de un caballo y una mula del animal, ¿verdad? Haces esa comparación, adáptalos al contexto o el medio de ambiente del individuo. Aquí se habla, la gráfica de abajo o la imagen de abajo, dice, la siguiente gráfica describen dos aviones ligeros, te está diciendo dos aviones, no te dice si es un Boeing 747 y un jet o un F4, no te dice nada, solamente hay dos aviones, el avión A y el avión B. Las gráficas que tienen aquí no se han hecho a escala, no se han hecho con exactitud, solamente se colocaron allí y punto. ¿Qué quiere decir? Que no se pusieron números, pues. Mira que la primera habla sobre la antigüedad, no se dice qué tiempo tiene, pues, cada avión, si el avión A o el avión B, qué tiempo tiene en números. No se dice el precio, tampoco en números. Está el avión A y el avión B, no se dice velocidad de crucero, o sea, la velocidad cuando está volando. No se dice el tamaño tampoco. Solamente se menciona como variables y punto, pero no se dan los números, igual que en la otra gráfica. Si usted observa, en el ejemplo anterior, se te daba una imagen y se te daba la gráfica. Acá una pequeña variante para no caer en la rutina. Ya se te están dando tres gráficas. Y de las tres gráficas de los dos aviones, el avión A y el avión B, en la primera gráfica se ubican aquí, el A y el B. En la segunda gráfica se ubican aquí el A y el B. Y en la tercera gráfica el A y el B. Se hacen las aclaraciones, el avión A, el avión B, y que las gráficas no se hacen con exactitud. Solamente para ejemplo, ¿verdad? No has entrado al tema. Después que entras al tema, comienzas a dar datos, ¿verdad? Las definiciones, ejemplos específicos, ¿verdad? Pero ya chiquillo va más maduro en lo que es este tipo de datos. Ya va más motivado a lo que es el tema que vas a dar. Se hace una primera pregunta en el recuadro de arriba, la imagen de arriba. La primera gráfica, aquí estaba, ¿eh? Ajá, primera gráfica. Muestra que el avión B es más caro que el A. Nos está diciendo, vamos a verificar eso. Muestra que el avión B es más caro que el A. Ok, dice que la antigüedad, conforme va avanzando la flecha, así mismo es más antigua, baja la antigüedad. Ajá, está aquí. Mira que el avión B está aquí. Y avanzando, el avión A está aquí. Yo puedo deducir, dice, ¿qué más indica? Yo puedo deducir que el avión A es más antiguo que el avión B. Pero si lo veo con respecto a este eje subiendo, el precio va aumentando, precio va aumentando. Quiere decir que el avión A es más barato o cuesta menos que el avión B. Resulta ser que el avión A es más antiguo, pero más barato. El avión B no es tan antiguo, pero es más caro. Es lo que tú puedes deducir de la gráfica. Lo mismo que acá. El tamaño, yo puedo decir que, el tamaño va aumentando, pero aquí va aumentando el tamaño, aumentando. Resulta ser que el avión A es más pequeño que el avión B. Pero si lo veo con respecto a velocidad, resulta ser que el avión A es más lento que el avión B en la velocidad de crucero, velocidad ya de vuelo. Si lo veo acá en la tercera gráfica, miren las conclusiones que estoy llegando aquí y no tengo número. En la capacidad de pasajeros, o sea, ¿cuántos pasajeros le caben? Pues en la capacidad de pasajeros, chuleta, resulta ser que al avión A le caben menos. Y conforme va aumentando el eje, resulta ser que al avión B tiene mucha más capacidad de pasajeros que el A.
Si la veo con respecto al eje vertical, la autonomía de vuelo, o sea, cuánto demora volando, ¿verdad? La autonomía, qué tanto demora con el combustible. Como cuando tienes un carro, la autonomía del carro, de estos autos eléctricos que hay ahora, autonomía. La autonomía es con la carga que tiene, qué tanto demora o qué tanto puede recorrer. Te puede decir que con una carga completa del vehículo, por decirte algo, son 100 kilómetros. Eso se llama autonomía. En este caso de la avión, autonomía de vuelo con el combustible, cuánto puede recorrer. Aquí, según la autonomía de vuelo o cuánto puede recorrer, de acuerdo a su capacidad de combustible, resulta ser que el avión B recorre menos que el avión A. El avión A puede ir más lejos con la capacidad de combustible que contiene. Eso es el análisis de esas tres gráficas. Vamos a ver ahora, mira que analizamos esta gráfica, analizamos la segunda, analizamos la tercera. Las preguntas ahora vienen con respecto a las tres gráficas a la vez, dos gráficas a la vez o tres gráficas a la vez. Fíjate, son ciertas falsas las siguientes afirmaciones. Nada más tienes que decir sí o no. Esta pregunta te va a llevar, esta pregunta lo que te está diciendo es que vamos a ir a un conflicto cognitivo. Mira la pregunta. ¿El avión más viejo es más barato? Ay, chuleta. Para ver eso, el avión más viejo tengo que ver de antigüedad. Aquí está. Pero para ver de precio, está aquí. Ah, aquí mismo. Amén. Dice, el avión más viejo es más barato. Vamos a ver, el más viejo es el A. Pero en precio, con respecto aquí, está primero. Entonces sí, correcto. El más viejo es el más barato. Primera pregunta es cierta. ¿Qué pasa acá? El avión más rápido es más pequeño. Ajá, el más rápido es más pequeño. No, vamos a la siguiente gráfica. Ahorita vas a ver uno de los últimos ejemplos. Una de las últimas preguntas. Dice, el avión más rápido es más pequeño. Oh, vamos a ver el más rápido, el más pequeño. Más rápido. Ajá, si bien eso significa velocidad. Ajá. Más rápido. Vamos a ver. El más rápido aquí es la, no, no, el B es más rápido, pero resulta ser el B dice el más rápido es el más pequeño. B, ajá, no, mira, puede llegar a esas conclusiones porque si lo vemos conforme a tamaño, A es más pequeño, B es más grande, pero resulta ser que A es más lento que B. Quiere decir que, según la pregunta, ¿el avión más rápido es más pequeño? Falso. Según la gráfica, no. Vamos al otro. El avión más grande es más viejo. Tamaño y antigüedad. Resulta ser que tamaño está en esta gráfica, pero antigüedad está en la otra. Fíjate, ya estamos comparando dos gráficas a la vez. Ya pasaste al estudiante a otro nivel. Aumentaste, presionaste con esta pregunta para que aumente su capacidad cognitiva, o sea, aumente su análisis. Vamos a ver cómo van. El avión más grande es más viejo. Ajá. ¿Cuál es más grande aquí? El más grande es el B. Ok. Pero el más viejo acá, ¿cuál es? El A. Ah, según la antigüedad. El A es más viejo. Dice, la pregunta era, ¿el avión más grande es el más viejo? El más grande es B, pero no es el más viejo. Quiere decir que esa pregunta aquí es falsa. ¿El avión más grande es más viejo? No. El más grande es B, pero es el más nuevo, según la comparación de ambas gráficas. Siguiente pregunta. ¿El avión más barato transporta menos pasajeros? Ay, Dios, vamos a ver. Más barato, estoy hablando de precio. Transporta menos pasajeros, estoy hablando de capacidad. Estoy hablando de precio y capacidad. Precio está en mi primera gráfica, capacidad está en la tercera gráfica. Fíjate, nuevamente, ahora estás comparando gráficas. Datos que se encuentran uno en una gráfica y la otra en el otro. A diferencia de la primera pregunta y la segunda, que comparaban datos pero de la misma gráfica. Ahora no, ahora datos que se encuentran en una gráfica comparándolo con otros datos que se encuentran en otra gráfica. Estás relacionando una con otra. Dicen, el avión más barato transporta menos pasajeros. ¿Cuál es el más barato? Lo vemos acá. El más barato, ajá, conforme va aumentando. Ah, dice que el A es el más barato. Mira el eje, va aumentando precio, va aumentando precio. ¿Qué quiere decir? Que el A es más barato. Vamos a ver acá en la última gráfica.
A es más barato. Es más barato. Pero ¿quién transporta menos pasajeros? Vamos a ver capacidad de pasajeros, va aumentando pasajeros. Llego aquí a resulta ser que A, además de ser el más barato, A es el que tiene menor capacidad de pasajeros. Entonces quiere decir que la pregunta, ¿el avión más barato transporta menos pasajeros? Sí. La respuesta es sí. Actividades, como te mencioné, que el estudiante no le has dado que es media, que es moda, que es mediana, que es medida de dispersión, no le has dado que es una gráfica, así con tabulación de datos, no le has dado que ordene datos, recopile datos, ordene datos, tabule los datos, no le has dado nada de eso. Sin embargo, con esta actividad puedes obtener resultados. ¿Por qué? Porque más que un dato cuantitativo, una resolución de problemas, le estás dando algo que analice primero. Si le das esta actividad previa, inténtalo. Te aseguro que cuando llegue el tema va a ser mucho más fácil. Y cuidado que de repente ya quedas dándole ejemplos. Cuando entras al mismo tema que vas a dar, ya quedas dándole ejemplos de la vida real. Lo pones tú mismo a buscar recopilar datos de problemas del entorno, no del entorno de las noticias, no del entorno de las redes sociales, sino del entorno allí, de su salón, de su escuela, de su centro educativo, para que sean más tangibles las cosas. Pero con estas actividades ya yo lo hice y se volvió que el muchacho se le hace más fácil lo que es el curso, en este caso los temas que se están dando. Vamos a ver un ejemplo más para ver, sí, un ejemplo más y uno que se te propone. Vamos a ver aquí. Estamos acá, correcto. Vamos a ver este de la llamada telefónica. Mira lo que tenemos. Tenemos 3 imágenes. Los datos nos están orientando cómo es la cosa, nos dan una gráfica. Y la otra nos hace la pregunta. Fíjate, dice aquí, un fin de semana, 5 personas hicieron llamadas telefónicas a varias partes del país. Anotaron el precio de sus llamadas y el tiempo que estuvieron en el teléfono en la siguiente gráfica. Datos. 5 personas, sí, aquí están las personas en la gráfica. David, Jaime, Clara, Bárbara, John. Ellos hicieron llamadas telefónicas. La gráfica además de ubicarlo aquí dentro del área de gráfica, nos dan 2 ejes. Las variables, ¿cuáles son? Duración de llamada, que quiere decir que conforme va aumentando hacia la derecha, la duración de la llamada iba aumentando. Nos dicen aquí, ve, conforme el eje, en el eje vertical dice precio de llamada, la variable es precio de la llamada. Conforme va avanzando hacia arriba, va aumentando el precio de la llamada, el costo de la llamada. Ok. Basado en esos datos, me hacen preguntas. ¿Quién puso una llamada a larga distancia? Ahora bien, hablando de llamada a larga distancia, puedo entender que cuesta más. Mira que ya lo va llevando un análisis de otras cosas. Ajá, no, que con una cosa, una llamada local y una llamada a larga distancia. Llamada a larga. ¿Qué es una llamada a larga distancia? No una llamada cuando sale de la región. Puede decir la región, estoy del distrito, estoy en la provincia, estoy en el país. La llamada a larga distancia salió del país, una llamada internacional. O una llamada que de la provincia, fuera de la provincia, entonces se llama a larga distancia. O sea, comienzas a ilustrar en cuanto a otros conceptos, a otras frases, que no necesariamente son de estadística, pero es parte de lo que debes saber para cuando se presenta algún fenómeno a estudiar aquí en la estadística. Dice, ¿quién puso la llamada a larga distancia? Una llamada a larga distancia. Una llamada a larga distancia significa una llamada que es más cara. Una llamada más cara.
No te estás preguntando cuánto demoró, sino cuál es la de larga distancia. Larga distancia, entonces puedo entender que es la más cara. Ok. Puedo llevar a que aumentó más cara, chuleta. Dentro de las más caras está John y Bárbara. Puede decir que dentro de las llamadas de larga distancia, yo tengo a John y tengo a Bárbara. ¿Por qué? Porque fue el precio que más alto hay en cuanto a llamadas. Pero vamos a analizar la otra variable, la duración de la llamada. Ajá, sí, cierto, fue, profe. Fue la más alta también. Profe, pero note que también dentro de las llamadas con mayor duración está la de Bárbara. Quiere decir que ella pagó más porque demoró más en el teléfono. No necesariamente, profe, es porque hizo una llamada a larga distancia. Entonces puedo decir que la llamada de Bárbara demoró, es más cara porque demoró más en su llamada. Sin embargo, John también, al igual que Bárbara, pagó el mismo precio por la llamada, pero él llamó en menos tiempo. Ahí donde tú entras en ese conflicto. Ellos entran en ese conflicto y deben llegar a la conclusión de que el de la larga llamada fue John. ¿Por qué? Porque habló menos tiempo, sin embargo, pagó alto precio por la llamada. Se puede deducir que es una llamada a larga distancia la que hizo John. Ahora, no se trata de evaluar sumativamente la actividad, sino formativamente, porque van a entrar a discusión. Unos van a dar respuestas incorrectas, otros van a dar respuestas correctas. Lo que se quiere es que saques también de ese hielo, rompas el hielo con los estudiantes, que reaccionen, analicen. Y cuando tú analizas, tú reaccionas, tú respondes, la vida real es que te puedes equivocar. Muchas veces tú haces cosas en la vida real, te equivocas, aciertas o medio que aciertas y tú compones, arreglas para que la cosa salga bien. De eso se trata la actividad. Algunos pueden decir, no, fue John y Bárbara, se equivocaron o medio que respondieron correctamente. Cuando se perfila, cuando usted reformula la pregunta y usted va induciendo en la pregunta, pero resulta ser que, mira, menos llamadas, duró menos. ¿Pero qué me puedes decir? Que duró menos, pero pagó lo mismo. Ah, va induciéndolo a que él vaya a la respuesta, que vaya arreglando, que vaya componiendo lo que dijo mal, vaya reestructurando su pensamiento, su análisis y llega a la conclusión de que, según la gráfica, demoró menos la llamada de John, sin embargo, pagó un alto precio. Quiere decir que entonces me puede inducir a que él fue el que hizo la llamada a larga distancia, no Bárbara. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta va enfocado en que quién realizó una llamada local. O llamada aquí corta distancia, aquí mismo cerquita. Ajá. Si habla de llamada de corta distancia, quiere decir que pagó menos precio. Vamos a ver la gráfica, vamos aquí a la gráfica. Ajá. ¿Quién pagó menos precio? Fíjate, ¿ves? Entonces, ¿quién está aquí entre los que menos pagaron? Oh, entre los que menos pagaron está David y Jaime. ¿A quién están, ves? David y Jaime. Pagaron menos. Ellos hicieron llamada local. Vamos a ver, vamos a explicar. ¿Ahora qué? Pero fíjate, llévalo a que analicen también el otro eje, el eje de duración de llamada. Ellos pagaron menos precio por su llamada. Puede decir que es una llamada local o a corta distancia. Pero si me lo fijo en el eje que menciona la variable duración de llamada, el que menos duró en la llamada fue David. El que más duró en la llamada fue Jaime. Sin embargo, David y Jaime pagaron por lo mismo. Y David, en su duración de llamada, duró menos que Jaime.
¿Qué puede deducir aquí en esto? De que en realidad el que hizo una llamada local fue David. Ambos pagaron lo mismo, pero demoró más Jaime. Puedo decir que es a David el que hizo la llamada local. Pagó lo mismo que Jaime, pero llamó menos. Pero, profe, usted no puede decir que también Jaime demoró en la llamada, pero pagó lo mismo. Y usted puede notar que ahí empieza un conflicto. Pagaron por lo mismo, sin embargo, demoró más la llamada de Jaime y pagó lo mismo que David. Entonces pareciese ser que el de la llamada local fue Jaime. Y allí, en ese conflicto entre David y Jaime, más que dar la respuesta correcta, es llegar a que entren en ese conflicto entre ellos, no la pelea de puños, no la pelea de insultos, sino la pelea de opiniones, el conflicto de opiniones. No, pero es por esto, David es por esto. Menor duración, menor precio. Pero Jaime, también igual precio, pero mayor duración. No, me parece que la llamada local la hizo Jaime, no, que la hizo David, y así sucesivamente, llevarlo a ese conflicto. No tanto una respuesta correcta, sino a esa discusión, a la defensa de opiniones y por qué. Por eso dice aquí, ve, explícalo. ¿Quiénes hicieron llamadas a la misma distancia aproximadamente? ¿Quiénes hicieron llamadas a la misma distancia aproximadamente? Explícalo de nuevo. ¿O quiénes llamaron a la misma distancia? ¿En qué eje te fijas? ¿En el eje del precio de las llamadas o en el eje de duración de la llamada? Ellos pueden empezar a discutir. No, que fulano, no. Entonces, ok, ¿en qué eje te fijaste? ¿En qué te fijaste? ¿En el precio de la llamada o en la duración de la llamada? Porque ahí te pide, explícalo. Ahora, mira la siguiente pregunta o lo siguiente a lo que te va llevando el problema. Copia la gráfica y marca otros puntos que representen a personas que hicieron llamadas locales de diversa duración. Copia la gráfica y marca los puntos que presenten a personas que hicieron llamadas locales a diversa de duración. ¿Cuál de ellos ahora hicieron llamadas locales? Aquí, cerca, pero que tuvieron distinta duración. Mira la siguiente pregunta. Si hicieras una gráfica similar mostrando todas las llamadas telefónicas realizadas desde Bilbao durante el fin de semana, ¿cómo se diría? O sea, ya tú los ubicas acá de acuerdo a la región. Por eso que te decía, Bilbao. ¿Qué vas a ver el qué es eso? Supongo yo. Entonces tú lo ubicas, los problemas te los muestro para orientarnos y nosotros lo contextualizamos, lo adaptamos a nuestros estudiantes. Dibuja un esquema e indica claramente las suposiciones que haces. El siguiente ejemplo. Deporte. Supón que tuvieras que elegir al azar 100 personas. Dice, supón que tuvieras que elegir al azar 100 personas y medir lo que pesan. Supón que tuvieras que elegir al azar 100 personas y medir lo que pesan. O sea, escoge al azar 100 personas. Te está diciendo, mira, te va a llevar a cómo hace, como a la planificación de esta estadística. Dice, supón que tuvieras que elegir al azar 100 personas. Vas así a escoger 100 personas al azar, supongo. Y medir lo que pesa cada una de ellas. Después le pide que realicen 3 deportes. Mira esas 100 personas. Va a pedirle que hagan 3 deportes. Salto de altura, levantamiento de peso y lanzamiento de dardo. A pedirles que vayan y hagan el salto de altura. Otra actividad que levantamiento de peso. Otra tercera actividad, lanzamiento de dardos. Supón, ahora dice, dibuja diagramas de puntos que indiquen cómo esperas que sean los resultados. ¿Cómo tú esperas que sean los resultados? Dibuja diagramas y mira lo que dice o enuncian los diagramas.
Dicen, una gráfica es el peso, altura máxima. Para el primer deporte, ¿ves? El peso de las 100 personas y cuál es la altura máxima. La otra gráfica, el peso, máximo peso levantado. ¿Cuánto puede levantar? ¿Cuál es la que más levanta? ¿Qué tú esperas? Y el peso, máxima puntuación con 3 dardos. Está viendo este análisis. La primera le hace la pregunta, ok, imagínate que las personas aquí todas no tienen el mismo peso, ¿verdad? Porque están al azar, no las escogiste bajo ciertas características, sino que al azar, aquí estás explicando qué es al azar, cualquiera persona. No te dice si hombre, mujer o qué sé yo, no te dice si alta, baja, no te dice si flaca, gorda, no te dice si el color, no te dice la religión, no te dice nada. Explicas aquí lo que es el concepto azar. Ven aquí fulano para y ya está esto. Va a participar en una actividad, listo, y ya. Entonces, sin haber hecho la recopilación de datos, llevas a tu estudiante, mira, de las actividades que hemos visto, esta primera, la segunda de los aviones, la tercera de las llamadas, ahora lo lleva a qué puede obtener él. ¿Qué puede obtener él? Dibuja diagrama de puntos que indique cómo espera que sean los resultados. Indica claramente las suposiciones que haga. O sea, de acuerdo al peso. A mayor peso, ¿quién tendrá más altura? No, profe, pero aquella que es muy gorda, que pesa demasiado, él no puede saltar tanto por el peso que tiene. No sé. Pero la que es la que pesa menos, puede saltar más alto porque pesa menos. Pero ¿qué pasa si esa persona es bajita? Compara a una persona de 30 años, gorda, y una de unos 5 o 6 años, que pesa menos, podrá saltar la misma altura que uno gordo de 150 libras, por decirte algo, a uno que solamente pesa 30 libras, pero tiene 6 años, y el de 150 libras tiene 30 años. Allí es donde tú lo vas a llevar a discutir. De salida, él te puede decir, no, el que pesa menos va a saltar más, y el que es más gordo va a saltar menos. Ajá, perfecto. Si él te dio esa respuesta, entonces, ¿y qué pasa si nada más pesa 30 libras y tiene 6 años, y el otro tiene 150 libras, pero 30 años? Profe, que entonces va a influir la edad. Vas añadiendo variables, vas llevando a que discutan. Mira tú, vas llevando a que discutan, vas llevando a que vayan observando otras variables, la variable edad. Puede ser que la variable contextura, puede ser que uno que pese, tenga 30 años, sea con textura delgada, no flaco, pese 150 libras, pero puede ser otro que tenga 20 años, bajito, con textura gruesa, pero también pese 150 libras. Llévalo a analizar, eso es observación de variables cualitativas. ¿Y cómo puede ser al momento de recopilar los datos? De que, ¿cómo puedes modificar esto? De escoger las 100 personas. Al azar, sí. Vamos a escoger 100 personas al azar, pero entre 20 a 30 años. No así abiertamente, porque al abiertamente aparecen este otro tipo de variables que influyen. No, que va a saltar más altura el que pesa menos. No, el de 30 libras de 6 años no va a saltar más que uno de 30 años que pese 150 libras. O sea, lleva a que vayan depurando, vayan limitando lo que es esas 100 personas al azar, limítalo para que lo lleves a ese conflicto. Al igual que el levantamiento máximo de peso. Mayor peso, no, hombre, mayor peso puede ser alguien que pese 150 libras, pero que pesa 60 libras o 30 libras no va a alzar el mismo peso que uno de 150. Llévalo. Recuerda, como te estoy mencionando,
no es para que tomes nota, sino para que aumente lo que es el tema de hoy, el tópico que te traje hoy, el aumento de la capacidad analítica a través del desarrollo del pensamiento lógico matemático. Más que responda correctamente, es llevarlo a que analice lo que estás diciendo y que analice algunos otros factores que se deben tomar en cuenta. Igual que acá, máxima puntuación con 3 dardos, mayor peso. No, que el peso no tiene que ver, cierto. Pero ¿qué pasa? Tendrá una buena puntuación uno que tenga 150 libras y otro 30 libras. El de 30 libras es una persona de 5 o 6 años, 30, 40 libras. Y el de 150 libras puede ser alguien ya de 20 años en adelante. Ah, entonces aquí influye. Lo que es la puntería con ese dardo en el blanco, influye la edad. Tienes que tomar en cuenta para que él vaya analizando, como te mencioné, lo que son otros factores. Como conclusión, dice aquí, el desarrollo de estas habilidades lógico-matemáticas es fundamental para un uso efectivo y significativo de la estadística en diversas áreas, desde la investigación científica hasta la toma de decisiones informadas. Es fundamental, más que recopilar datos mecánicamente. Bueno, vamos a recopilar datos así, quiero esto, esto. No, llévalo a que analicen. Vamos a hacer un estudio. Vamos a recopilar datos. ¿Qué ustedes creen que podemos recopilar de aquí, del salón de clase o del salón de al lado? Algunos datos. Y vamos hacia allá. Los llevas a que vayan depurando información, tomando en cuenta aspectos. Estos aspectos que mencioné en el ejemplo este anterior, de que aquí de que peso y altura máxima. A mayor peso, mayor altura. No, o a mayor peso, menor altura. O a menor peso, mayor altura o menor altura. No. Van depurando, van minimizando factores que pueden influir en el sesgo de la información que estás recopilando. Lo llevas a eso, a esa depuración, a ese análisis, que es lo que se quiere. Repito, el desarrollo de estas habilidades lógico-matemático es fundamental para un uso efectivo y significativo de la estadística en diversas áreas, donde la investigación científica, desde la investigación científica hasta la toma de decisiones informadas. Bendiciones. Dejo de compartir. Vamos a ver. Dejo de compartir información. Abrimos la cámara. Y bueno, actividades, como se lo dije en la sesión pasada, eh, actividades que van a promover ese desarrollo del pensamiento lógico matemático, como se mencionó en las diapositivas primeras, aumentan la capacidad analítica del individuo, lo llevas a reflexionar, a meditar y lo llevas a que vea esa matemática, esa estadística, esa obtención de datos, no en problemas lejos por allá. Te traje los ejemplos, tú los adaptas a ese contexto del individuo. Compañeros, eh, cualquiera pregunta que tengan, la hacen en la plataforma, me la hacen al WhatsApp, al privado, cualquiera pregunta, algo que no entienda, bueno, no han habido preguntas, ya están todas las actividades de la primera sesión, antes de la primera sesión, y bendición, y si alguno quiere compartir alguna experiencia que ha tenido o algo, o en el grupo o al privado, y entonces compartimos. Recuerde que el conocimiento no es absoluto, yo no lo tengo todo, usted no lo tiene todo. El nivel en el que estamos aquí es para compartir experiencias y cómo mejorar. Puede ser que la experiencia usted ya la tuvo tropiezo, tuvo falla, corrigió, mejoró y le salió mejor, le funcionó. Entonces de eso se trata, de compartir. Nos despedimos, que tengan todos un bonito domingo. Bendiciones para todos.